Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta última hora correspondiente a Ciencias Sociales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Bienvenidos a todos. licenciado. Bienvenidos, compañeros. Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, iniciamos con la presentación del documento donde se encuentra la tarea. Tenemos la información para los recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, la unidad 7, las economías latinoamericanas y el mercado mundial. El tema número 4, vamos a ver el ingreso al mercado mundial, el destino de las exportaciones latinoamericanas y el origen de las importaciones latinoamericanas. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en la función de la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 4. Pueden ampliar la información sobre el tema, obviamente consultando en otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta clase? Dice en esta tarea realizar la siguiente actividad. Ustedes tienen aquí un cuadro comparativo, perdón, un cuadro estadístico donde dice realiza un gráfico de barras con los datos de las exportaciones, utiliza la información del texto. Ustedes tienen aquí la información en relación a los niveles de exportación que ustedes tienen ahí por años. Tiene en 1900 o 1893, algo así, no lo alcanzo a ver, y tienen otro año 1913. Tienen una serie de datos en cuanto a Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos en función de los niveles de exportación que tuvieron a ellos. Ahora, ¿cuáles son el código de barras que se les solicita? Perdón, el gráfico de barras, donde ustedes tienen que ordenar esa información. Prácticamente eso radica en un ejemplo similar al que yo les voy a presentar en pantalla para que ustedes puedan observar. Solo regálenme un segundito nomás. Veamos. Ya. Vamos a proyectarles en pantalla para que ustedes puedan observar. Básicamente, estos son los códigos de barras. Y ustedes muchos han visto, por ejemplo, ahorita que estamos en épocas electorales, ustedes han visto las tendencias cuando dice un candidato tiene la mayor votación, otro tiene la menor votación, otro está intermedio, otro está abajo. Similar a ese es el gráfico de barras que ustedes tienen que utilizar, el cual tienen ustedes que organizar la información que ustedes tienen en la tarea. Pueden utilizar cualquiera. Imagínense aquí ustedes tienen una gama de gráficos de barras, los cuales pueden ustedes utilizar. Cualquiera de ellos ustedes pueden utilizar. Simplemente van organizando los datos que ustedes tienen en la tarea nada más. Es lo que ustedes tienen que hacer en función de los gráficos que ustedes tienen en la tarea. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Construyen ese gráfico de barras y ustedes los van organizando por años y por países, cuánto es de menor a mayor, por ejemplo, pueden ustedes hacer en cuanto a las cantidades que ustedes tienen aquí. El crecimiento en porcentaje ustedes tienen aquí, entonces ustedes pueden ir ordenando en el gráfico de barras. Ustedes pueden hacerlo de esa manera. A continuación, una vez que ustedes han desarrollado y han organizado esa información, dice interpreta los datos anteriores con el siguiente cuadro. Aquí dice, interpreta en tu cuaderno, llena el cuadro con los datos del texto. Países, obviamente ustedes tienen que poner los países que están ahí. El año, en qué años nomás son, aquí tienen ustedes 2 años y tienen los productos que han exportado. Ustedes tienen aquí los productos que han exportado, tienen ustedes que simplemente lo que ustedes van separando en cada uno de los cuadros, los datos que ustedes tienen anteriormente en el cuadro inicial. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para la presente actividad dentro de esta tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el rotulado de la hoja es obligatorio, tienen que cumplir,
Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen el tiempo que ustedes necesitan para entregar esta tarea. Estamos en unidad número 7 con el tema el ingreso del mercado mundial, el destino de las exportaciones latinoamericanas y el origen de las importaciones latinoamericanas correspondientes a la semana 4 del 4 de septiembre del 2023. Esa tarea permite entregas desde hoy 4 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 30 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de, perdón, hasta el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre. Entonces tienen básicamente casi un mes para desarrollar esta actividad. Eso en cuanto a la tarea que ustedes tienen para desarrollar la presente semana. En función de estos temas que ustedes tienen aquí, vamos a iniciar con el desarrollo del tema del material de apoyo que ustedes tienen. Vamos a iniciar explicando, vamos a iniciar viendo cómo se presentan las economías latinoamericanas en el mercado mundial. Justamente ahora estamos en este gran dilema y mucho se ha mencionado, por ejemplo, de las grandes empresas que desde un inicio aquí en el Ecuador han ido desarrollando su actividad comercial y se han ido fortaleciendo y se han transformado ya no solo en empresas nacionales, sino en transnacionales. Cuando hablamos de empresas transnacionales, hablamos de empresas que no solamente se encuentran en un determinado territorio, sino que se encuentran en diferentes países a nivel global. Entonces son las transnacionales. Aquí en el Ecuador nosotros podemos identificar algunas empresas transnacionales. Dentro de ellas nosotros, por ejemplo, podemos mencionar a Coca-Cola. Coca-Cola de Coca-Cola Company es una empresa transnacional, es una empresa estadounidense que, pero por su gran capacidad de producción, no solamente se encuentra ubicada en los Estados Unidos, que es su país de origen, sino se encuentra a nivel global, se encuentra ubicado, posicionado en el mercado los diferentes productos de Coca-Cola Company. Lo mismo sucede, por ejemplo, con otras empresas, por ejemplo, con McDonald's, con KFC. Entonces son empresas de producción, en este caso estamos hablando del sector de comidas rápidas que se encuentran posicionadas, se encuentran en diferentes sectores, en diferentes mercados, en diferentes países. Latinoamérica, obviamente, dentro de estos procesos de comercialización, juega un papel fundamental, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto prácticamente porque Estados Unidos prácticamente, de cierta manera, le condenó a Latinoamérica a quedarse como países productores de materia prima. Y esto obligó a que se les vea a los países latinoamericanos como países tercermundistas dentro de la estructura global de los mercados, puesto que nosotros simplemente, ¿qué es lo que hacíamos? No solamente el Ecuador, sino todos los países latinoamericanos producían toda la materia prima y obviamente los Estados Unidos eran la única que controlaba el mercado, a ellos teníamos que venderlos y posteriormente una vez que ya manufacturaban, que producían los derivados de los diferentes productos, ellos nos vendían a un costo mucho más elevado. Pongamos un ejemplo nos quedamos todavía en el sector de las comidas chatarras, de los snacks, por ejemplo, las papas. Nosotros aquí en el Ecuador producimos gran cantidad de papas. Una parte de las papas o de las patatas se consumen aquí en el Ecuador, las que no son, no cumplen con los estándares de calidad, pero las que cumplen con los estándares de calidad, nosotros les vendemos al mercado internacional, en este caso a los Estados Unidos. Ellos nos devuelven en las diferentes presentaciones de los snacks, de las papas fritas, de las chips, de las diferentes presentaciones, y ese producto ya nos viene mucho más caro, ya nos viene con impuestos, ya nos viene con una serie de cosas, y nosotros estamos en la obligación de comprar. De esa manera se maneja hasta ahora el mercado internacional, y obviamente Ecuador y los países latinoamericanos han tenido que luchar contra esta determinación del imperialismo de transformarnos en estados subdesarrollados, en estados tercermundistas, porque solo nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente desarrollamos, producimos lo que es la materia prima. Y ellos son los que tienen la empresa, los que tienen el segundo sector de la economía a nivel global. Aquí nosotros vamos a ver un poco cuáles son los procesos de estas actividades. América Latina experimentó nobles cambios a lo largo del siglo XIX. De una población de 20 millones de habitantes, en 1820 pasó a tener más de 62 millones hasta 1900.
su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares en 1825 a 800 millones en 1885 y sobre 1.000 millones hasta el año 1900. En cuanto a los ingresos del mercado, ¿qué es lo que tratan de determinar con estos índices en cuanto a la producción? Eso quiere decir que mientras más habitantes existen, también más hubo necesidad de ampliar, de producir el comercio en cuanto a los niveles de producción. Si nosotros vemos en un inicio, el comercio exterior pasó de 50 millones, que era un inicio, en 1825 a 800 millones en 1885. Eso quiere decir que en este lapso, en este proceso, prácticamente se cuadruplicó el porcentaje que necesitó para poder cubrir las necesidades básicas. Obviamente, la población también se incrementó notablemente. En cuanto al ingreso al mercado mundial de todos los países latinoamericanos, por incorporación del mercado mundial entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de la región, es decir, hacia Europa y Estados Unidos. Desde 1840, casi como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. La secuencia se debió a la diversidad de la demanda en Europa y en Estados Unidos, y también a innovaciones técnicas como barcos cada vez de mayor capacidad o de mayor calado, procesos de industrialización de alimentos mucho más avanzados e institucionales, servicios aduaneros y bancos para financiar exportaciones y las de todos los procesos de exportaciones y los sistemas de cartas de crédito. Eso incrementó. Prácticamente, cuando hablamos del comercio, en el comercio está involucrado todo un proceso de comercialización que va desde el productor, desde el dueño de las tierras, un sistema fundamental, el pilar fundamental de la economía, que es la banca, tanto la banca pública como la privada, que son las que extienden los préstamos para que obviamente se puedan generar y aplicar determinados proyectos en relación a la producción, a la industria. Aquí nosotros tenemos una línea de tiempo en cuanto a la evolución que ha tenido también y la incorporación de los países al mercado internacional, a todos los procesos de exportación. Y tenemos que hasta 1840, por ejemplo, Argentina y Uruguay fueron los países que más exportaban cuero, pieles y cebos. Lo mismo sucede con Chile, con Chile. Chile, en cambio, se encargó de la exportación de harinas, aceites y vino. Esos son los productos emblemáticos y el fuerte económico de cada uno de los países. Ecuador, hasta el año 1850, o dicho de mejor manera, desde 1850, es exportador de sombreros de paja toquilla, o los Panama Hands, los sombreros de panameños, que la materia prima y la mano de obra, el producto obviamente es 100% ecuatoriano. ¿Qué es lo que hacen en Panamá? Simplemente le ponen la etiqueta, pero en sí el producto es ecuatoriano. En cambio, Perú en el año de 1850 exportó guano, salitre, y Bolivia igual salitre. Hasta el año 1860, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil exportaron cereales y carne. En el mismo año, Brasil, Colombia exporta azúcar y café. Ecuador, hasta el año 1870, empieza a exportar cacao. El Caribe empieza a exportar azúcar. Mientras tanto que Bolivia, hasta el año de 1880, empieza a exportar estaño. Perú y Ecuador, Brasil, inician en el proceso de exportación del caucho. Venezuela, en el año de 1890, empieza a exportar hierro y bauxita, mientras que México, Venezuela empiezan a exportar petróleo. Esos son la escala en la línea de tiempo, cómo ingresan cada uno de los países de América Latina al mercado mundial en los productos que obviamente tenían en sus territorios y que eso les permitió ingresar al producto, al sector económico internacional. La historia de la incorporación está resumida en el gráfico de la línea de tiempo que acabamos de ver. Empezaron Argentina y Uruguay con exportación del cuero, pieles y cebos. A Europa le siguió Chile con las ventas de harina, aceite y vino que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la fiebre del oro.
300.000 personas entre 1848 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como los llamaban a los buscadores de oro, compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexibles y bonitos a los que empezaron a llamar Panama Hands, sombreros de Panamá, cuando en realidad eran hechos en Ecuador. Para aumentar la productividad de las tierras europeas se requerían fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano, que es el guano, es el excremento de las aves depositado en las islas desérticas, y el salitre, producto mineral del desierto, primero peruano y luego boliviano, y tras de la Guerra del Pacífico, exclusivamente chileno. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos, tales como cereales y carnes, de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, azúcar, café, cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe, y luego banano de Colombia y América Central. La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico, el caucho, así como recursos minerales tales como el estaño de Bolivia, el cobre de Chile, el hierro y la bauxita de Venezuela y el petróleo de México y también de Venezuela. Esos son los productos emblemáticos mediante los cuales los diferentes países, obviamente latinoamericanos, ingresaron al comercio internacional. En cuanto a las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos, aquí tenemos Brasil. Prácticamente esto es lo que ustedes tienen que determinar, que tienen que dividir y tienen que realizar las actividades en su tarea. Tienen el valor total de las exportaciones en libras esterlinas. Aquí tenemos por años, tenemos en 1893 y tenemos en 1903 el crecimiento en porcentajes. Tenemos de Gran Bretaña, tenemos 185 millones, 934.000 en 1893, y hasta 1913, 411 millones 572.000. Esto representa un crecimiento del 121%. En cuanto a Alemania, tenemos hasta el año 1893, inició con 98 millones 235.000. En 1913 esto aumenta a 332 millones 839.000, representando un crecimiento del 239%. En cambio, Estados Unidos, hasta el año 1893, representa un 37 millones 293.000, y en 1913, 247 millones 292.000, que representa un crecimiento del 593%. En eso, en cuanto a las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. Ahí tienen ustedes, si de menor a mayor, simplemente qué es lo que tienen que organizar para representar en el gráfico de barras. El destino de las exportaciones latinoamericanas, aquí viene un sistema y viene de donde nosotros estamos luchando hasta en la actualidad, lo que es el capitalismo, lo que es esta tendencia en cuanto al crecimiento y al control de la economía de los estados por parte de la banca, por parte de la empresa, de los sectores comerciales. Aquí nosotros en la gráfica podemos ver el sistema bancario, tenemos el gobierno y tenemos el pueblo. Si nosotros podemos, prácticamente este es una caricatura donde vemos que el sistema bancario prácticamente es quien prácticamente tiene todas las comodidades necesarias. El gobierno prácticamente le sirve a la banca privada, y el pueblo prácticamente no recibe nada más que las miserias en relación de la producción del PIB, del Producto Interno Bruto, lo que siempre ustedes habrán podido también escuchar en las noticias en cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos en cuanto al nivel al nivel económico que tiene el Ecuador en cuanto a la producción interna. En cuanto al destino de las exportaciones latinoamericanas, hacia finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, tales como minerales, alimentos sin procesar. Con dichos ingresos importaban bienes manufacturados industrializados. Del total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba el 18% de cereales, el 12% de pecuarios, el 62% de café, té y cacao,
el 38% de azúcar, el 14% de frutas y vegetales y el 25% de caucho, pieles y cuero, y proporciones importantes de varios minerales. Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina. Después absorbían 75% de ellas las primeras tres cuartas del siglo XIX. Pero esto cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos las desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos. Y Estados Unidos empieza a colocarse dentro de los procesos globales de control de las economías. En cuanto al origen de las importaciones latinoamericanas, también Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870, pero hacia 1890 Estados Unidos y Alemania desafiaban fuertemente el liderato británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga el triunfador. En 1920, América Latina importaba de Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que importaba en relación a Alemania. Esto representaba 258 millones de dólares. ¿Quiénes producían? La producción y extracción de los productos no se hacían por arte de magia, mientras unos cuantos millonarios de Latinoamérica gastaban fabulosas sumas en París y en Londres. Sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hacia los países llamados ABC, Argentina, Brasil y Chile, que eran considerados las primeras etapas en cuanto al desarrollo económico latinoamericano en aquel entonces. Eso tenemos como un pequeño recuento en cuanto a el desarrollo económico que tuvo América Latina en la incorporación de de su participación económica a nivel global en el comercio internacional. Pero vamos a ver un poco más qué es el comercio. Vamos a ver cuál es su origen, vamos a ver cuáles son las características fundamentales en relación de todo este tema estructural que siempre nosotros vemos y siempre estamos inmersos, que queramos o no, sea intencional o inintencional, siempre estamos, todo el mundo estamos mezclados en todo este proceso de comercio. Si no hubiera el comercio, prácticamente la economía, tanto de las familias, desde lo más pequeño, desde lo más central de la sociedad hasta las macros, a las megas empresas, prácticamente quebraría. En ese sentido, vamos a ver qué es el comercio. El comercio es toda forma de actividad económica consistente en el intercambio o la transferencia de bienes o servicios entre los distintos actores económicos posibles. Es una de las actividades humanas más antiguas y fundamentales para el establecimiento de las primeras economías, así como para el flujo y la expansión de las culturas. La actividad comercial forma parte de las principales y mayoritarias ocupaciones del ser humano a lo largo de la historia, en especial luego del ascenso de la burguesía al poder tras el renacimiento y el posterior inicio del capitalismo. En ese sentido, la invención del dinero fue fundamental para su desarrollo, permitiendo establecer un método de tasación o de asignación de valor de la misma escala o a productos y servicios diferentes, que al principio de la humanidad debían darse de acuerdo al trueque. Recuerdan que en el primer inicio, cuando el hombre descubrió la agricultura, de hecho la mujer fue quien descubrió la agricultura, prácticamente empezaron a existir excedentes y esos excedentes, las sobras de todo lo que consumían, prácticamente, ¿qué es lo que hacían? El sobrante, comercializar con otras comunidades, pero en esta primera etapa del comercio, prácticamente era un trueque, porque simplemente cambiaban productos por productos, lo que necesitaban desde un sector hacia otro sector. No había una moneda posteriormente de la humanidad, cuando ya empezó a formarse como tal
el inicio de la comercialización, empezaron a haber protomonedas hechas en primera instancia por semillas, posteriormente empezaron a desarrollarse determinadas protomonedas en barro cocido. Y posteriormente con el auge de la siderurgia, con el descubrimiento de los metales, y empezaron a desarrollarse protomonedas ya metálicas, las cuales utilizarían y se desarrollarían, evolucionarían hasta la moneda que nosotros tenemos en la actualidad. Hoy en día el comercio se da en diferentes escalas dentro y fuera de las fronteras de los países, haciendo llegar los más diversos productos a sus posibles consumidores. El volumen de este intercambio es inmenso. Solamente en el 2018 las exportaciones de los países menos desarrollados ascendieron a 8,779 billones de dólares estadounidenses. 193.000 millones de los cuales tenían como destino a las naciones más desarrolladas. Paralelamente se evidencia un proceso de ascenso del PIB, que es el Producto Interno Bruto Mundial, o dicho más simplemente, en el mundo contemporáneo cada vez se produce más y se comercializa más. Eso quiere decir, mientras más existe la demanda, mientras más población existe, hay que producir más para satisfacer todas las necesidades que tenga en relación de alimentos, en relación de vestimenta, en relación de medicinas y todo lo que necesita el ser humano para poder desarrollar sus actividades de forma normal. En cuanto a la historia del comercio, el comercio es tan antiguo como la civilización. Sus primeras manifestaciones surgieron durante el periodo neolítico, junto al surgimiento de las sociedades agrícolas y sedentarias. A medida que la siembra maximizaba los alimentos obtenidos y permitía su acumulación, surgió la posibilidad de intercambiar el excedente con otros productos, lo que dio origen al trueque. Así fue posible no solo sostener una dieta diversa, sino acceder a otro tipo de bienes y servicios en los que cada quien se iba especializando a medida que surgían nuevas formas de producción, como la alfarería, la siderurgia y otras actividades más. Junto al intercambio material también se intercambiaron elementos culturales, fruto del roce entre las antiguas poblaciones, tales dentro de este proceso podemos ver el idioma, las religiones, las formas de pensar o información respecto a los pueblos lejanos. Prácticamente se iba desarrollando una serie de intercambios. Los grandes imperios antiguos así fueron centros de comercio de sus respectivas regiones, en los que convergían distintas rutas comerciales. Cada uno poseía su propia moneda que, además de reflejar su cultura y sus emblemas, servía de comodín para facilitar el intercambio entre los productores y entre los comerciantes. Esto del comercio siempre nosotros hemos visto a nuestros padres, nuestros abuelitos, siempre, especialmente en el campo, producían y siempre estuvieron en contacto directo en este proceso de comercialización, cuando traían a los mercados, a los centros de acopio y se los vendían, o a los que se les denominaba en aquel entonces y hasta la actualidad, a los comerciantes o simplemente al consumidor directo, cuando se desarrollaban los diferentes procesos de consumo que se hacía directamente desde el productor hacia el consumidor, cuando no había intermediarios. En ese sentido, el esquema mundial del comercio fue desarrollándose con el pasar del tiempo, incorporando nuevas tecnologías como el pagaré o las letras de cambio, cuando había deudas, que permitían operar con dineros que aún no se tenían. En la Edad Media surgieron los primeros bancos, mucho antes que el dinero tuviera el lugar central de la sociedad que tenía hoy en día, gracias a la inversión y a la expansión del capitalismo durante el siglo XVIII. Posteriormente, la expansión de los imperios europeos al mundo entero llevó consigo el mercantilismo, que fue ya otra etapa en relación del comercio, y la necesidad de las naciones a controlar sus actividades comerciales para enriquecerse y fortalecer sus estados. Así el comercio dio un gran salto y comenzó eventualmente a involucrar el flujo de mercancías de un rincón del mundo a otro, tornándose en una actividad internacional, justamente lo que tenemos en la actualidad. Nosotros, la mayoría, los que en nuestro Ecuador,
tanto de la costa, la sierra y el oriente, especialmente el sector de la costa, está 100% por su gran apertura hacia el océano. Obviamente tienen ellos más un contacto más fluido hacia el comercio internacional. Todas las actividades, los productos que necesitan exportarse lo hacen a través de los diferentes puertos que nosotros tenemos en nuestro litoral. Eso garantiza que, a su vez, obviamente que la economía de nuestros estados tenga el circulante necesario y de esa manera cubrir todas las necesidades en cuanto a la monetización que debe tener el comercio, tanto interno y también el externo. Eso en cuanto al desarrollo del tema que ustedes tienen y que se les ha facilitado en la presente clase. De esta manera llegamos ya a la parte final, señoras y señores. Ha sido un gusto compartir este tema también bastante interesante. Todos estamos inmersos en este proceso de comercialización y del comercio a nivel local. En este caso, nosotros participamos a nivel interno en todos los procesos de comercialización. De esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Licen. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Gracias, Licen.